Bueno, se abre la sesión. En primer lugar, me pedía el portavoz de Ciudadanos que disculpase su asistencia, bueno, por motivos laborales no podía asistir, me pidió que lo hiciera extensivo. El primer punto del orden del día, declaración de la urgencia. En este caso lo que traemos es una subsanación de forma de la subvención que hemos pedido para el plan de movilidad, de todos los expedientes que se aprobaron, y la urgencia porque en los expedientes de subsanación lo que se pide nos dan un trámite de 10 días para subsanar y es darle forma a la memoria y la aprobación por parte del Pleno. De las memorias de cada una de ellas se hizo una aprobación con carácter general, la memoria de cada una de ellas y la parte de la consignación presupuestaria. Pasamos en primer lugar a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Pasamos al segundo punto del día, propuesta de aprobación, participación en convocatoria, economía baja en carbono y aprobación de memoria, Baena, movilidad sostenible, transporte público. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Si queréis, explico brevemente. En este caso se trata de una de las memorias que uno de los proyectos, de los 5 proyectos del plan de movilidad, tal y como les pongo en antecedentes, la Diputación Provincial firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Baena para la elaboración de ese plan de movilidad. A partir de ahí la Diputación Provincial adjudicó a una empresa, una consultora que hiciese ese estudio del plan de movilidad. Se instalaron cámaras de vídeo en diferentes puntos de Baena para ver el tránsito y circulación, tanto peatonal como de vehículos, de tipo de vehículos, de todo lo que toda la circulación que había en el municipio. De ahí se extrayeron una serie de conclusiones, que son las que figuraban en ese plan de movilidad, que tuvimos oportunidad de aprobar el año pasado, y a partir de ahí coincide que sale la convocatoria del IDAE, del Ministerio, en el que esa convocatoria de economía baja en carbono financiado con fondos FEDER. De esa economía baja en carbono, como en el caso del Ayuntamiento de Baena, buena parte de alumbrado y energético lo tenemos cubierto con la Agencia Andaluza de Energía, optamos por solicitar la financiación para el desarrollo del plan de movilidad. Como recuerdan, eran 5 actuaciones, era un máximo por municipio de 5 millones de euros. Se prepararon 5 actuaciones, que eran un total de 4.700.000 o 4.800.000 euros, en torno a 4 millones. Como máximo por expediente era 1 millón de euros, por tanto, se prepararon 5 expedientes que fueron los que se aprobaron en aquel pleno. De esos 5 expedientes, ahora un año después, nos han mandado ese documento de subsanación. Uno de ellos, en este primer punto, era la posibilidad del traslado de la actual estación de autobuses, que está en una zona perimetral del municipio de Baena, trasladarla a un punto más céntrico que permita el tránsito peatonal, que permita la accesibilidad a esa estación de autobuses y que permita una reducción del tráfico del mismo. A su vez, claro, permitiría aglutinar también todo el tráfico de autobuses de las diferentes líneas, de Carrera, Alsina-Gray, Linesur, las diferentes líneas que ahora mismo tienen paradas diferentes, incluso los autobuses que tienen parada puntual para recogida de grupos que son de viajes organizados y que permita unificar en un único punto todo ese tránsito y que sea justo en el centro del municipio para facilitar ese tránsito peatonal. En este caso traemos un estudio energético de lo que supondría, de una estimación de lo que supondría el ahorro en la emisión de carbono y a su vez también un anteproyecto, una memoria previa de lo que podría ser, una de las opciones de las que podría ser esa posible estación de autobuses. A partir de ahí, lo que proponemos, claro, es la aprobación por parte del Pleno, porque esto está condicionado evidentemente a la financiación, que no la tenemos garantizada. Sí, es verdad que tenemos muchas opciones, pero no la tenemos garantizada. Y una vez que tengamos la aprobación, pues habrá que estudiar las diferentes opciones, pues ya con un estudio, con un proyecto básico y de ejecución del mismo y cómo se pueda ir desarrollando. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Como bien ha dicho, hace prácticamente un año de la aprobación en Pleno y ahora venimos de manera extraordinaria y urgente para aprobar nuevas memorias y nuevos documentos requeridos por el DIA. Y además venimos de una forma bastante esperpéntica en la que se nos da una serie de documentación incluso después del plazo de iniciación del Pleno. Los requerimientos que se nos hacen, podemos decir que no son moco de pavo y conforman una larga lista de deficiencias en la propuesta que inicialmente ustedes aprobaron. Se nos solicita certificación del acuerdo de Pleno, se nos solicita certificación de la disposición de crédito mediante informe de intervención, se nos solicita el estudio energético donde se explica que se cometen, en palabras de los mismos técnicos del IDAE,
numerosas incongruencias y errores en los documentos enviados, y errores incluso en el cálculo de los ahorros, en el cálculo de las emisiones. Vale. Se nos solicita, lógicamente, estamos pidiendo una serie de inversiones que tienen que ver con un plan de movilidad, se nos pide que mandemos ese plan de movilidad. Y se nos pide un montón de correcciones en todo lo que son las memorias descriptivas de las actuaciones. Por ejemplo, y en el poco tiempo que hemos tenido y en los documentos que teníamos desde ayer, nosotros no hemos podido ver cómo, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, van a acreditar lo que nos piden aquí. Dice, se deberá acreditar y justificar de forma bastante clara que la nueva ubicación de la estación genera un incremento de la movilidad en transporte público. Me gustaría saber qué documento es el que les dice claramente a los técnicos de manera bastante clara que eso va a ser así y de qué manera se ha conseguido ese informe técnico, ¿no? Uno, desde luego, se sonroja cuando lee que hay tanta incongruencia y hay tantos errores en un documento que este ayuntamiento ha presentado para solicitar una subvención. Luego, deberíamos de sonrojarnos todos. Nosotros queremos dejar claro que aunque los distintos proyectos se inspiran en el plan de movilidad y aspiran a una misma línea de subvenciones, se van a analizar de manera distinta por parte de los técnicos, por eso creemos que se deben analizar por nuestra parte también de manera independiente. De los 5 proyectos presentados, como decía el señor alcalde, hoy debemos subsanar 2 de ellos. Y todo indica que los 3 restantes también tendrán que venir a este pleno para ser subsanados, viendo que prácticamente las subsanaciones de uno y otro, muchas de ellas son las mismas. Este primero va destinado a la construcción de un andén intermodal de pasajeros, en definitiva una nueva estación de autobuses en Baena. Desde luego a nosotras este proyecto nos genera muchas dudas y preguntas que esperemos nosotros que pueda usted resolvernos. Vamos a empezar por la ubicación. Ustedes han elegido y traen un anteproyecto para poner esta estación de autobuses en el centro de Baena, justo enfrente de la Peña Flamenca, para que los vecinos sepan de qué estamos hablando. Nosotros tenemos que reconocer que nos sorprende la apuesta de los técnicos por ubicar la estación de autobuses en el centro de Baena, justo en el llano, justo un nudo principal de comunicación en Baena, que a pesar de que tenemos la variante, es una vía que en las horas puntas siempre se colapsa cada día, ¿no? Vemos como en la mayoría de las grandes ciudades y los centros turísticos el camino que se ha hecho con las estaciones de autobuses ha sido justamente el inverso. Se han sacado fuera y lo que se han buscado son alternativas, creando, por ejemplo, lanzaderas de transporte público para llevar a los pasajeros al centro de las ciudades o a los centros históricos. Nosotros, la primera pregunta es, ¿se han barajado otras ubicaciones para estación de autobuses? Porque además nos encontramos con que ustedes prevén un intercambiador de pasajeros en el Paseo de Guadalupe y la estación de autobuses en frente de la Peña, como decíamos. Cuando vemos que en otras ciudades lo que se hace es unificar el intercambiador con la estación de autobuses. Entonces, ¿qué alternativa tenían ustedes previstas? Pero bueno, nos vamos a olvidar de todo eso, porque digamos que el ayuntamiento tuviese que ceñirse a los terrenos que tiene disponibles para hacer esta estación de autobuses. Pero es que resulta que tampoco es el caso, porque en este caso ustedes están contemplando el uso de unos terrenos que son privados. Por cierto, terrenos privados para los que usted no nos trae ni tan siquiera un preacuerdo con los propietarios. Claro, un preacuerdo que sería difícil, dado que los propietarios, algunos de ellos se enteraron ayer mismo, y se enteraron después de que se convocara incluso el pleno, de que en sus terrenos se está teniendo la previsión de hacer una serie de obras. Por tanto, ustedes nos traen una propuesta y se han gastado un dinero en hacer un anteproyecto sin ni tan siquiera haber hablado con los propietarios de esos terrenos. Tampoco nos traen una propuesta de valoración de los terrenos, ni tan siquiera aproximada, porque hay que dejar claro, la subvención que estamos pidiendo es exclusivamente para la construcción de esta estación de autobuses. O sea, los terrenos que son privados los tendría que comprar este ayuntamiento con fondos propios. Otra pregunta que le queremos hacer, ¿en cuánto valoran ustedes esos terrenos? Hablamos de 2.500 metros cuadrados en el centro de Baena. Nosotros no sabemos qué cuentas han hecho ustedes. Nosotros hemos hecho una pequeña investigación muy básica de meternos en Internet, mirar en Google y llamar a las inmobiliarias de Baena. Nos encontramos, por ejemplo, con que la vivienda usada en Baena está en torno
con un informe de junio de 2018, en torno a los 722 euros metro cuadrado. Otro informe que tenemos de enero de este año, 702 euros el metro cuadrado. Se nos iría la cosa a 1,5 millones de euros, una cosa así, la compra del terreno. Vale. Vamos a suponer que se trata de muchos metros, que se va a destinar a un servicio público, que los actuales propietarios apuestan por una mejora para Baena y están dispuestos a llegar a un acuerdo ventajoso tanto para ellos como para el ayuntamiento, para las ambas partes. Y en vez de poner un precio de mercado, nos vamos a la mitad del precio. Hemos hablado de 700 y pico, vamos a hablar de 350 euros al metro cuadrado. Hablaríamos de en torno a 900.000 euros. 900.000 euros. Si sumamos la aportación municipal a la obra, que serían 200.000 euros, a la compra de los terrenos nos vamos a 1.100.000 euros. A lo que habría que añadir los 800.000 euros de subvención, 2 millones de euros. Nosotros queremos recordarle, señor Rojano, que el poder de inversión de este ayuntamiento en los últimos años ha estado muy limitado y va a estar estando muy limitado seguramente hasta 2022, que es cuando nos baja la cuota de la hipoteca, y estamos hablando de que aproximadamente todos estos años hemos podido hacer una inversión media de 1,5 millones de euros. Además, tenemos gastos comprometidos, como usted hablaba, de la Agencia Andaluza de la Energía, que tenemos que completar este año y el año que viene. Por lo tanto, la pregunta es clara. ¿Es una prioridad irrenunciable en estos momentos para Baena gastar prácticamente 2 millones de euros en una nueva estación de autobuses? ¿Es prioritario? ¿Es irrenunciable? Nosotros no le vamos a discutir los proyectos a nivel técnico y la verdad es que compartimos tanto los objetivos como la filosofía del plan de movilidad y de muchas de las intervenciones que ustedes han planteado en las subvenciones presentadas al IAE, desde los carriles bici a los itinerarios escolares. Muchas de las peatonalizaciones las compartimos. Pero a nosotros todo no nos encaja. Todas las propuestas que ustedes están haciendo no nos encajan, porque al fin y al cabo el papel lo aguanta todo, pero luego llevarlo a la realidad social de Baena es distinto. Tenemos un anteproyecto. En este caso sí viene un anteproyecto y lo teníamos desde ayer, y nos gustaría que nos aclarasen unas cosas, porque en el apartado 1.4 de información aplicable, pues nos dicen que para la construcción de esta estación de autobuses tenemos que tener en cuenta el PGU de Baena, el Código Técnico de Edificación, las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, la legislación específica para el transporte, y un último apartado que es el que no nos encaja completamente, que es el que dice la normativa general de obligado cumplimiento aplicable. ¿Cuál? ¿Por qué no se ha especificado más? Porque, claro, las dudas que nos surgen es, ¿aquí se aplicaría, por ejemplo, la normativa o la ley sobre ruidos y vibraciones? ¿Se han hecho estudios sobre eso? ¿Aquí tendríamos que tener en cuenta la ley de planeamiento urbanístico de Andalucía? Porque la duda concreta que se nos plantea. El PGU de Baena no contempla ningún tipo de protección sobre la edificación especial sobre la que ustedes quieren hacer, que existe la parcela y sobre la que ustedes quieren hacer la estación de autobuses. Pero la Ley de Planeamiento Urbanístico de Andalucía sí plantea niveles de protección sobre edificios singulares que puedan ser catalogados como patrimonio industrial, que es el caso. Entonces, nos podemos encontrar con que con la normativa de Baena, del PGU, no tengamos ningún problema, pero cuando este proyecto vaya a Córdoba, sí nos encontremos con problemas. Nosotros queremos que nos aclaren estas dudas que le hemos planteado, toda vez que quiero que los vecinos y las vecinas de Baena del Bendín sepan que todo esto viene a pleno, sin haber tenido ningún tipo de reunión previa informativa, sin haber tenido ningún tipo de reunión técnica, sin habernos explicado las memorias, sin haber explicado nada, se nos han mandado los documentos, algunos se nos han dado hace escasamente 20 minutos, por tanto es difícil que puedas tener un análisis completo de los documentos. Desde luego en nuestro grupo no tenemos nada claro este asunto o este proyecto en concreto. Porque aunque siempre que uno va a pedir una subvención, pedir una subvención siempre es positivo que venga dinero a Baena, en este caso, el que venga esa subvención nos puede generar incluso más problemas o más gastos que el no tenerla. Por tanto, nos gustaría que nos aclarasen todas las cosas que le hemos preguntado. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, presidente. Bueno, lo primero pedir disculpas por los compañeros que no han podido asistir hoy aquí al Pleno por motivos laborales o motivos personales. Y, bueno, como por poner un poco en antecedentes a los vecinos de Baena y de Albendín,
lo que nos traen ustedes hoy a pleno. Hace un año justo nos traen ustedes a pleno un plan de movilidad urbana sostenible muy ambicioso, como ha dicho usted antes, unos 4,7 millones de euros aproximadamente. Un pleno en el que muchos vecinos recordarán que toda la oposición al completo nos levantamos porque no estábamos de acuerdo con las formas de proceder que tuvo el equipo de gobierno en este punto. Pues como le digo, 2 días antes nos mandan una serie de proyectos que cambiaba a Baena en muchos de sus aspectos urbanísticos. Todo esto sin tener ningún tipo de reunión ni con la oposición, ni tan siquiera con ninguna asociación de vecinos o con vecinos en general. Bueno, pues este proyecto lo aprobaron ustedes con su mayoría absoluta y, por lo tanto, son responsables absolutos para lo bueno y para lo malo. Hoy nos traen a pleno la subsanación de 2 partes: Baena Movilidad Sostenible Transporte Público y Baena Movilidad Sostenible Integrada. Pues bien, yo le pregunto, ¿qué esperan que votemos hoy aquí? ¿Qué esperan de este grupo? ¿La subsanación de unos errores que ustedes han tenido a la hora de hacer este proyecto? Porque el listado de errores es inmenso. Allá ustedes. Vuelven ustedes a tener las mismas formas que tuvieron hace un año. Avisan con 2 días de antelación, cuando tienen conocimiento de esto desde el 2 de julio. E incluso hoy, a la hora de empezar el pleno, nos remiten una documentación añadida. ¿Qué trabajo cuesta mandar un WhatsApp y sentarnos una tarde? Que ya se lo dije en el último pleno. Hable usted más con la oposición, le irá mucho mejor. Pero nada, caso omiso. Pero mire, ya que la oposición no nos va a escuchar, hable usted con sus vecinos de Baena y Rendín. Tienen estos proyectos desde hace un año. ¿Quién los conoce? ¿Por qué no han hecho una campaña divulgativa? Esto es muy importante para Baena. Esta pregunta le voy a responder yo al final de mi intervención. Mira, hay un claro ejemplo de lo mal que lo han hecho con los vecinos de Baena. El cambio de la estación de autobuses, que como saben, bueno, como ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, pues irá situado enfrente de la Peña Flamenca, en donde había un antiguo molino de aceite. Y yo les pregunto, ¿han hablado ustedes con los vecinos de este cambio? ¿Qué opinan los vecinos de este cambio? ¿Han hablado ustedes con los dueños de las parcelas donde irá ubicada esta nueva estación de autobuses? ¿O es que van a expropiar a Venezuela? ¿Cuánto le van a pagar por esos terrenos? Esa superficie, esa edificación, ¿se puede modificar? ¿Puede ser un edificio que esté protegido culturalmente? Mira, a lo mejor me voy a adelantar un poco lo que es el gasto que esto le puede ocasionar al ayuntamiento, pero haciendo una regla de 3 sencilla, si Sargento Domingo Orgudo, que eran 40 metros cuadrados a la hora de expropiarlo, nos costó 40.000 euros, esto que son 2.300 metros cuadrados, ¿cuánto nos cuesta? 2.300.000 o un poquito menos, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, haciendo los cálculos según los costes que ha indicado. Mira, nosotros, este grupo, mirando bien el proyecto, pues, no sé, no tiene cabida. La verdad que no le vemos cabida en nuestro pueblo. Indican que la estación de autobuses les va a salir por lo que es la construcción de la nueva estación, por unos 950.000 euros. Pero no hablan en ningún momento de la compra del terreno. Esto no es relevante a la hora de pedir la subvención. Mire, este plan de movilidad urbana que usted nos presentó hace un año tiene 2 ejes fundamentales. La conexión de la Nacional 432 con la carretera Cañete de las Torres, un proyecto que creemos que es imprescindible para que este plan funcione y que sabemos que cuesta mucho dinero y que por lo tanto el ayuntamiento creo que no puede afrontar a corto plazo. Y segundo, el cambio de ubicación de la estación de autobuses. Y como le he dicho antes, puede suponer una gran inversión para este ayuntamiento, aparte
de que tendría que ponerse de acuerdo con los dueños de estos terrenos, o bien expropiar. Pero desde este grupo pensamos que esta segunda vía sería muy perjudicial para la viabilidad de este plan. Así que, desde nuestro punto de vista, sin ejecutar estos dos ejes tan importantes para el plan de movilidad, dicho plan tiene muchísimas carencias. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Por eso, volviendo a la pregunta que le hacía al principio, ¿por qué no se ha hecho una campaña divulgativa de este proyecto? Yo le voy a responder. Yo creo que ustedes no tienen ninguna esperanza de que esto salga adelante. Incluso nosotros tampoco tenemos mucha esperanza. Aquí da la impresión de que están cumpliendo un trámite y punto. Y oye, ojalá me equivoque, porque sería bueno para Baena que vinieran algunos, no todos, pero algunos de estos proyectos. Gracias. Bueno, a ver, si te aclaramos algunas cosas. En principio, tenemos aprobado el plan de movilidad, se aprobó el año pasado, coincide que sale la convocatoria. La convocatoria es de un marco europeo que va de 2014 hasta 2020, que luego tendrá una prórroga de 2 años más hasta el 2022 para la justificación. Esto no es una subvención al uso de Diputación de la Junta de Andalucía, que te viene la resolución en 3 meses y tienes que justificar en otros 6 más. O sea que tenemos 3-4 años por delante. Y ahora bien, teniendo 3-4 años por delante, evidentemente los ciudadanos lo primero que piden es que consigamos fondos para nuestro municipio. Eso es lo primero. Y cuando tenemos subvenciones por concurrencia competitiva, efectivamente tenemos diseñado un plan estratégico y tenemos que elaborar el mejor proyecto posible para intentar convencer, independientemente de los parámetros que tiene el municipio de Baena, que unas veces no son más favorables y otras veces no son más desfavorables para conseguir una concurrencia competitiva. Algunas subvenciones las conseguimos y otras no. Cuando se trata de una concurrencia simple, lo que tenemos que llegar los primeros es por orden de llegada. Y por orden de llegada tenemos que agilizar los trámites muchísimo. Efectivamente, sí, las prisas luego requieren de sus sanaciones, efectivamente. Pero nosotros estamos los primeros posicionados en el Ministerio y, por tanto, con esa retención de crédito. Y ahora bien, a partir de ahí, que le generan duda el proyecto, claro, y a mí también, y a todos, bueno, no deja de ser un proyecto incipiente, no deja de ser una de las ideas que plantea el plan de movilidad, sobre el que se tiene una memoria descriptiva y valorada para solicitar la ayuda. Luego, ¿se podrá desarrollar? ¿No se podrá desarrollar? Bueno, no lo sé, creo que merece la pena intentarlo porque tenemos los fondos para intentarlo, si no lo conceden. Si no nos lo conceden, no hay nada que intentar. ¿Por qué no hago publicidad de esto? ¿Por qué no he hecho en este año? Porque no tengo una resolución. Porque no me gusta vender algo que no tengo. ¿Qué tenemos? ¿Una idea? Bueno, pues es una idea que plantea el plan de movilidad, pero de una idea a que realmente sea un proyecto ejecutable hay un camino largo que recorrer y no exento de obstáculos. Por tanto, nosotros lo que estamos es haciendo unos primeros pasos para ir cumpliendo con ese plan de movilidad. ¿Conseguimos la financiación? Lo podremos hacer. ¿Que no conseguimos la financiación? No lo podremos hacer. Es cierto que estamos bien posicionados para conseguirlo. Es cierto que precisamente este proyecto es el que más dudas puede generar, incluso la propia resolución. No sé si lo conseguiremos. Y a mí me la genera, quiero ser sincero en eso también. Pero en cualquier caso es una opción. Y es una opción que yo a día de hoy no puedo descartar. Y quizás dentro de 1 año y medio, de 2 años, tengamos que descartarla porque no tengamos capacidad para ejecutarlo, porque no podamos, porque no tengamos la propiedad, por diferentes obstáculos que nos podamos encontrar en el camino. Puede ser. Y en ese momento, cuando no se pueda realizar, tengamos que renunciar. No lo sé. Les pongo otro ejemplo. Tuvimos la oportunidad de solicitar en la Agencia de Energía, saben que hay numerosos proyectos que se están contratando, se están ejecutando. Algunos, cuando se desarrolló el proyecto de ejecución y la contratación, vimos que no era viable y tuvimos que descartarlo. Y otros, tuvimos oportunidad de visitar una planta piloto que entendíamos que no nos terminaba de convencer y que ahora tenemos que redactar otro proyecto técnico que sea viable, que sea factible, pero el dinero lo tenemos retenido y lo tenemos conseguido. Tenemos 2.800.000 euros, que no es poco. Somos el municipio de Andalucía que más dinero obtuvo en la Agencia Andaluza de la Energía. Eso nos quita que desde luego tenemos obstáculos y tenemos dificultades y que la gestión de esos 2.800.000 euros para poner una planta de generación eléctrica pues tiene un esfuerzo y tendremos que verlo. Si luego son 2.800.000, son 2.200.000 o es otra cosa. Dirán, ¿por qué viene esto? Pues porque es parecido, efectivamente. Tenemos un proyecto
creemos desde el punto de vista, la idea y la filosofía la compartimos. Creo que el hecho de que esté en el centro pues permite, a diferencia de grandes ciudades, que evidentemente requieren de líneas de transporte urbano, aquí tendría su línea de transporte urbano, pero a su vez facilita desde el punto de vista peatonal, facilita la accesibilidad. En 10 minutos está en cualquier punto de Baena, andando. Ya quisieran muchas ciudades estar en 10 minutos en la estación de autobuses. Y desde ese punto en 10 minutos está. Que puede ser ese o puede ser otro más o menos próximo, lo bueno sería cuestión de verlo. Que no hace falta ser niño solo a ese. Que lo único que tenemos es un estudio previo y esa es una posibilidad. A partir de ahí, en el supuesto de que esa posibilidad se desarrollase, no significa que se tenga que ocupar la totalidad de los metros. Existen varias opciones y no tendríamos por qué ocupar la totalidad. Pero les digo más, en principio en ningún momento se ha pensado ni la demolición ni alterar lo que hay. Y precisamente se adapta muy bien, tiene una zona de patio y tiene un edificio que, si bien es verdad que no está protegido dentro del plan general, no tenemos ningún interés en demolerlo ni en alterar la imagen de ese edificio. Sí, creo que se adecua muy bien. El edificio que existe actualmente se podría adecuar muy bien. Incluso en el supuesto, fíjese, en el supuesto de que realmente eso se pudiera ejecutar algún día, probablemente nos pueda venir bien incluso para la posibilidad del traslado de la policía, que saben que estaban buscando un espacio por allí próximo y que también podría ser interesante. Pero ahora, eso a día de hoy en este pleno son ideas, y de esas ideas lo que intentamos es conseguir la financiación. Y para conseguir la financiación lo que estamos tramitando es un expediente administrativo en el que nos piden que efectivamente por qué queremos pedir esa financiación. Lo que nos piden es que los motivemos. Los motivemos desde el punto de vista energético, que efectivamente la empresa ha hecho un estudio de ahorro energético. Nos piden que lo hagamos desde el punto de vista de comunicación, conectado con el autobús urbano y conectado también dentro del plan de movilidad con los diferentes itinerarios peatonales. Nos piden más o menos una idea de lo que queremos hacer y la parcela donde se ubicaría, porque efectivamente la parcela es importante desde el punto de vista de movilidad. Tiene que ser esa o una muy próxima dentro del entorno. Claro, para que realmente pueda ser factible dentro de la movilidad. Y eso es lo que proponemos ahora. También la parte de la financiación. Eso es lo que proponemos ahora. Seguir con el trámite. Bien, esto requiere un largo camino y tendremos oportunidad de sentarnos y debatir y ver proyectos, anteproyectos y croquis, dibujos y demás. Pero ahora mismo mi obligación como alcalde es intentar conseguir la financiación. Esa es la primera. Porque si no tengo financiación ni siquiera quiero publicidad. No quiero hacer publicidad de algo que está en el aire. Quiero anunciar eso cuando realmente sea una noticia y sea una resolución y se pueda andar un camino. Yo lo que sí es con los propietarios, efectivamente, es hacer una llamada, porque sé que este pleno provoca comentarios en la calle, evidentemente. De este debate, pues ya todo el mundo en la calle pues va a trasladar las personas de autobuses, pues no la trasladan, pues ya veremos pues si la trasladan, pues a mí me han dicho, pues yo he escuchado, pues a mí me han dicho, no sé qué, pues de buenas fuentes me han dicho a mí. Y entonces sí preferí llamar a los propietarios, a algunos de los hermanos, y trasladarles mi plena disponibilidad para mantener las conversaciones. Le mandé también la memoria del anteproyecto previo para que tengan la documentación directamente del ayuntamiento. Pueden tener la información de primera mano. Pero también pido prudencia en este sentido. No tenemos ni siquiera la financiación, estamos tramitando una subvención. Entonces, tendremos oportunidad de ir andando el camino y de ir salvando obstáculos si se salvan. Y si no, pues en un momento dado tendremos que renunciar a uno de los 5 proyectos. Bueno, pues intentaremos ejecutar los otros 4. Pero ahora mismo mi obligación como alcalde es conseguir la financiación. Porque consiguiendo la financiación existe una posibilidad de que se desarrolle. No solicitándola o renunciándola, desde luego no hay ninguna posibilidad. Bueno, pues si hay que tirar la toalla, se tirará al final del combate. Pero hombre, retirarnos antes de tiempo no. Vamos a intentar ver la posibilidad. Y si existe, pues merece la pena que lo intentemos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Bueno, al final, su intervención lo que nos deja claro es que, verdad que se están pidiendo las subvenciones, que ese dinero todavía no lo tenemos, pero la sensación que nos queda es que ustedes no han previsto más allá. Van a pedir unas subvenciones que notarían para desarrollar una serie de proyectos, que esos proyectos tienen unas consecuencias y vemos que esas posibles consecuencias ustedes no las han previsto de antemano. Volvemos a la filosofía
el salto de mata bueno, ya veremos cuando llegue el problema, ya lo resolvemos. ¿Para qué vamos a preocuparnos ahora de cosas que no tienen por qué preocuparnos? Hablamos de la posibilidad, habla usted de la posibilidad de que, si no hay acuerdo o no llega a buen puerto, haya que renunciar a esta subvención. Se podría llegar a la situación de que se podría tener que renunciar. ¿Tienen ustedes ya previstas las alternativas? ¿Se han sacado del plan de movilidad alternativas que se hayan quedado fuera de los proyectos para poder sustituirlas? Si se nos permite por parte del Ministerio sustituir esta estación de autobuses por otras intervenciones que se hayan quedado fuera. ¿Lo tienen ustedes ya previsto? En ese más allá, en ese qué pasará después, si nos concediesen y se hiciese esta estación de autobuses, ¿qué tienen ustedes previsto hacer con la actual estación de autobuses? Que, si no me equivoco, es propiedad municipal. ¿Qué tendrían ustedes previsto hacer? Porque yo creo que ese día después también creo que tenemos que tenerlo previsto. Nosotros, por las dudas que nos genera este proyecto, por la forma en que ustedes vuelven a traer la documentación y vuelven a comportarse con la oposición sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de reunión previa. Desde luego nosotros no está en nuestro ánimo privar a Baena de que obtenga ninguna subvención, pero nosotros nos vamos a abstener. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias. Bueno, como ha dicho, esto ahora mismo es una idea, pero si al final se consigue la financiación, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, ¿qué vamos a hacer si esta idea no nos gusta? Yo creo que vamos a tener un problema, que sí, que se puede renunciar. Pero para eso entonces no nos presentamos. Tiene sentido. Tienen que buscar ustedes y tienen que tener alternativas. Necesita una idea clara. Ha hablado usted de que ha estado hablando con los dueños. Pero ha hablado usted con los dueños ayer mismo. Y creo que no con todos. Que hay alguno que todavía, si no se está enterando ahora a través del Pleno, se enterará en breve. Y les vuelvo a insistir, pero ¿por qué no hablan ustedes con nadie? Yo sé que no tienen obligación ni de hacer campaña de divulgación, porque esto al final ahora mismo es un proyecto. ¿Qué trabajo os cuesta sentaros y hablar? Si no os gusta sentaros con la oposición porque somos muy feos, muy malos, ya está, estupendo. Pero sentaros con vecinos, que les pueda afectar esto, y bastante. Le quería preguntar una duda que, leyendo lo que es el anteproyecto, se habla que lo que es la superficie no sería completa para lo que es el apeadero, la estación de autobuses, y que se podría utilizar para otro tipo de edificios. ¿Qué ideas tienen ustedes, aparte de lo que ha comentado de hacer allí lo que es la oficina de la policía local? Gracias. Bueno, insisto, a ver, no se trata de que sea un salto de mata. Evidentemente existe un plan de movilidad y está perfectamente estudiado y han podido ver la cantidad de datos cogidos de cada uno del tránsito de vehículos que hay por Baena. Lo que sí es verdad, lo que no me pueden pedir es que esas respuestas se las dé a día de hoy en el Pleno, porque estamos hablando de suposiciones. Yo no quiero hacer un debate de suposiciones. Existen varias posibilidades y evidentemente existen varios caminos y existen muchas opciones, que tendremos que ir dando esos pasos, esos caminos. Ahora, a día de hoy, que simplemente estamos aprobando una memoria previa descriptiva de lo que pudiera ser, creo que me precipitaría haciendo manifestaciones que evidentemente cualquier persona que las escuche las puede dar por ciertas cuando realmente son suposiciones. Y son simplemente ideas y por tanto me tendrán que permitir que sea prudente a la hora de hacer ese tipo de manifestaciones públicas, porque creo que a día de hoy en el Pleno no proceden. Efectivamente, el edificio es bastante amplio. Las 3 parcelas son bastante amplias y permite algo más que la estación de autobuses. De hecho, el propio edificio que tiene alrededor, que bordea prácticamente casi todo el perímetro, pues permite mucho uso de muchas posibilidades. Evidentemente, uso de posibilidades complementarias a lo que pudiera ser una estación de servicio de autobuses, como puede ser un servicio de restauración, posibles agencias de viajes, posibles empresas
que en un sitio de tanto tránsito diario pues pudieran tener interés, servicios complementarios. Claro, pues no sé, a lo mejor una administración de lotería, a lo mejor, en fin, si usted sabe que en todas las estaciones de autobús en el entorno hay muchos establecimientos, por tanto ahí se podría tener interés. Por nuestra parte sí tendríamos interés incluso en valorar la posibilidad de la estación de la parada de taxi, para que realmente los viandantes en un momento dado puedan utilizar el taxi para ir, para volver de la estación de autobuses. Parece lógico que un nudo de comunicación de ese tipo permita congregar incluso la salida y llegada de autobuses de viajeros, que ahora mismo tenemos esa reserva, que algunos autobuses salen de la puerta de Mercadona, otros quedan en la puerta de Núñez de Prado, otros quedan en otros sitios, pues realmente tener un punto de referencia de entrada y salida de viajeros y de autobuses. Pero que pueda ser un servicio complementario y un nudo de comunicación principal en el municipio. A partir de ahí, insisto, no deja de ser una idea inicial. Eso no significa que tengamos que renunciar dentro de un año, no. Nosotros lo que hacemos es solicitar una subvención. Usted sabe que una vez que llega la resolución, pues igual que hemos tenido en otros tantos proyectos, a lo largo de la ejecución, conforme se desarrolla el estudio básico, se desarrolla el proyecto de ejecución, puede tener modificaciones, incluso modificaciones de espacios. Lo que tiene es que cumplir los objetivos que realmente para los que ha solicitado la subvención, que es el ahorro energético y que es realmente facilitar la movilidad. Esos son los objetivos principales, esos tienes que cumplirlos. Con una parcela de 2.500 metros o con una parcela de 1.500, con 8 apeaderos de autobuses o con 5, con más parcelas o con menos en ese sitio o en otro próximo, pero lo que tienes que cumplir son los objetivos para los que solicita la subvención. Bien, entonces por eso, permítanme, vamos a ir dando el camino. Que este proyecto es de los 5 que se solicitaron, este es el más difícil, porque es el que tiene un mayor nivel de incertidumbre, porque en los otros no tendrán ustedes tantos niveles de incertidumbre, son bastantes menos, algunos hay, como el nudo de la carretera Cañete de las Torres, o incluso el reducir o ampliar la parte de la travesía de Acerada. ¿Vale? Estas dudas también las tenemos, que habrá que ver cómo se van desarrollando, que son fundamentales también para el desarrollo del plan de movilidad. Pero qué duda cabe que este de la estación de autobuses es la que realmente tendrá un trabajo mayor de búsqueda de consenso, de acuerdo, y que tendremos que sentarnos y negociar y ver cómo se desarrolla. Pero que ahora mismo prefiero ser prudente. Vamos a solicitar la ayuda, que si se nos conceden tendremos 3-4 años por delante. No significa una expropiación a la venezolana, ni mucho menos, no es nuestra intención. Estamos por sentarnos a hablar y ver y valorar las diferentes opciones. Y le aseguro que hay muchas opciones que pueden ser beneficiosas para el ayuntamiento, pueden ser beneficiosas para los propietarios y especialmente creo que pueden ser beneficiosas para todos los ciudadanos que puedan hacer un buen uso de ese espacio y se convierta en un centro de desarrollo que viene a unir el casco antiguo y el ensanche, que me parece que es una de las iniciativas principales, unir esos dos núcleos de población en un único municipio. Y en ese sentido, buscar la centralidad que une esos dos ámbitos, pues creo que es fundamental. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto, el tercero, propuesta de aprobación, participación en convocatoria de economía baja en carbono y aprobación de memoria Baena Movilidad Sostenible Integrada. En este caso, la convocatoria y esta ayuda de subvención viene a mejorar la línea del transporte público de viajeros, que viene a conectarlo y también lo que son los parkings. Viene algunas actuaciones también en algunas de las calles y en base a eso se seguirá desarrollando esa parte del plan de movilidad. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Antes de nada, una aclaración que nos sirve para este y para el anterior. Usted ha hablado que tenemos 3 o 4 años para la ejecución. En la ficha dice claramente, plazo de ejecución, 1 año. Y 1 año a partir de la aprobación del proyecto, de la aprobación de la subvención. O sea, aclárenos, porque en los documentos que tenemos lo pone claramente. 1 año a partir de la aprobación del proyecto. Para este proyecto también nos reclaman sus sanciones. De nuevo el certificado de acuerdo de pleno, de nuevo el certificado de difusión de crédito, de nuevo el estudio energético, donde se habla de incongruencias, incluso de que hay datos distintos según en qué apartado se miren. Por ejemplo, nos dice las reclamaciones, por otro lado, se incluyen una serie de medidas de la 1 a la 17, pero aparentemente solo la 3, la 7, la 8, la 11 y la 12 forman parte de las actuaciones. Se nos vuelve a pedir el plan de movilidad porque no se les ha enviado y
se vuelve a pedir una cantidad enorme de subsanaciones en lo que es la memoria descriptiva, desde el presupuesto elegible desglosado, el cálculo de coste elegible, la planificación en tiempo de la convocatoria. Vamos, hay 4 páginas de subsanaciones necesarias justamente en ese apartado. Hay que destacar algo fundamental, y ya lo mencionaba en la anterior intervención el portavoz del Partido Popular, que afecta a este proyecto y a los otros 4. Todas las modificaciones urbanísticas previstas en el plan de movilidad irán en torno a un eje clarísimo, que es el enlace de la carretera de Cañete. Yo, señor Rojano, le recuerdo a usted sentado a la derecha del padre, cuando dijo aquello de: mi amigo el ministro me ha asegurado que las obras empezarán en breve, puesto que ya están adjudicadas a la empresa Hicar. Su padre político se equivocó y nosotros pensamos que usted se equivoca si supedita todos los cambios urbanísticos de Baena a que se haga este enlace de la carretera Cañete. Enlace en el que todos y todas estamos de acuerdo y todos lo creemos necesario. Pero no sabemos ni cuándo, ni cómo va a ser una realidad, ni si tan siquiera si alguna vez va a ser una realidad. Por tanto, que pretendamos hacer una serie de modificaciones urbanísticas que giran en torno a un enlace de carretera de Cañete que pretende convertir la avenida de Cañete de las Torres en la entrada principal de Baena, nos parece un poco que arriesgado, por decirlo de alguna manera. Lo dije en el punto anterior y lo repito ahora: ni una sola reunión explicativa, ni política, ni técnica, ni de los redactores de los anteproyectos. Ya está, esas son las formas. Ahí tienen ustedes los documentos, nosotros tenemos mayoría absoluta, voten lo que quieran, que nosotros lo tenemos aprobado. Esa es la sensación que nosotros tenemos con su forma de actuar. Las actuaciones que se incluyen en este proyecto son las siguientes. La número 1, el intercambiador del recinto ferial. En lo que es la zona de detrás del pabellón se realizarían unas zonas de aparcamiento. Allí tendríamos que dejar los coches para ir a las instalaciones deportivas, para ir a la biblioteca, para ir a la calle Salvador Muñoz, porque eso es otra actuación que se prevé, que no viene hoy, pero que vendrá el próximo pleno, que es peatonalizar toda la calle de Salvador Muñoz. Por tanto, no podrían pasar los vehículos, desaparecerían también todos los aparcamientos en Salvador Muñoz. En este caso, no tenemos los anteproyectos. Sí teníamos el anteproyecto de la estación de autobuses. No tenemos aquí los anteproyectos, no sabemos. Solo tenemos una serie de gráficas, me parece que las tenéis vosotros ahí. Tenemos una serie de gráficas en la que, por ejemplo, en este caso vemos marcada toda la parcela triangular detrás del pabellón. Entonces, la pregunta es clara: ¿afecta al parquecito que hay ahora mismo allí? ¿Afecta a las pistas de petanca que hay ahora mismo allí? Porque es que realmente lo único que tenemos es una mancha triangular naranja en el de este. No sabemos en qué consiste, si se van a crear las plazas que se van a crear, en fin. La segunda actuación que se prevé es la actuación en la calle Priego, donde se haría también aparcamientos, pero especialmente una carga y descarga comercial. Nos imaginamos que se trata, porque tampoco tenemos anteproyecto, se trata de la calle Priego ya en su nueva dimensión, en su nuevo tamaño, y creemos que podría incluir lo que conocemos en Baena como la era Manteca, ¿no? No lo sabemos, lo digo, no tenemos ese anteproyecto. Bueno, nosotros, de lo que le decía antes, de prever lo que puede pasar el día después, ¿no? Me imagino que tengan previsto que si se peatonaliza Salvador Muñoz, se establecerán unos reglamentos, se establecerán unos horarios de carga y descarga. ¿Sí? Usted nos lo explica ahora. Tercera actuación, Avenida de Castro del Río. En este caso, para que todo el mundo me entienda, desde Pellejito hasta el cruce de la estación de autobuses estaría en una sola dirección. En este caso, en dirección, digamos, dirección al cementerio. Cuando uno viniese de Córdoba no podría utilizar la avenida de Castro del Río, se tendría que desviar por la carretera de Cañete, por la avenida de Cañete de las Torres. Y tampoco tenemos anteproyecto. Sí es verdad que en algunas de las gráficas nos encontramos con unos pequeños alzados. Entonces,
La pregunta, ¿en la avenida de Castro del Río desaparece todo el aparcamiento de superficie? Porque en el alzado que tenemos aquí va el carril bici, van acerados, pero no sabemos si en determinadas zonas de la calle si van aparcamientos de superficie o no van. En principio, aquí en lo que nos han presentado ustedes no aparece. Dudas que tenemos, en este caso hablamos de una travesía, en este caso saber si necesitaríamos la aprobación de Fomento, si necesitamos la aprobación de Fomento, si en este caso hacer una travesía de una antigua carretera nacional, si cabría la posibilidad de dejar solo esa dirección o tendríamos que recepcionar la vía, si podríamos recepcionar solo esa parte o tendríamos que recepcionarlo todo. Y además creo que en la ficha hay un error porque, si no me equivoco, en la ficha se alude a la Consejería de Fomento y creo que lo que debería de poner es el Ministerio de Fomento, no la Consejería. Pasa lo mismo, un error, pasando a la siguiente actuación, en la calle Virrey del Pino, que en muchas gráficas viene equivocado y pone Virrey de Lima. Esos pequeños errores que se puedan subsanar. La calle Virrey del Pino, que es la que nos lleva desde el Llano hasta Serapio Sala, por el alzado que tenemos, lo que sí vemos también es que también desaparecerían todos los aparcamientos, se agrandarían un poquito las aceras y pasaría a ser una calle en doble sentido. El tema de Albendín también es muy escaso la información que se nos ha dado, solamente una gráfica en la que se nos dice básicamente, o con la simbología que vemos, podemos suponer que van a desaparecer todos los aparcamientos en la calle Nueva, que van a desaparecer todos los aparcamientos en la calle Baena y que se limita el tráfico en determinadas zonas residenciales. Es lo que suponemos de lo que vemos en este gráfico porque no se explica nada más de actuaciones. La sexta actuación es la construcción de marquesinas de autobús y dotación de tecnología informativa. Sin duda algo necesario, algo que ustedes saben que nosotros hemos reclamado en este pleno muchas veces y algo que conforme al contrato que tenemos actualmente vigente del bus urbano ya tendríamos que haber hecho hace 6 o 7 años, que es cuando se aprobó este contrato. ¿Dudas que nos gustaría que nos aclarasen con este respecto? La gráfica de la línea de autobús, por favor. ¿Dudas que nos gustaría que nos aclarasen? Pues en las gráficas del autobús vemos que incorporan ustedes una nueva línea. Serían ya 3 líneas de autobús las que tendríamos. Y primera pregunta, ¿en todas las paradas de autobús irían marquesinas? ¿En todas? ¿No en todas? Con estas nuevas rutas, en este caso en esta nueva ruta, ¿se incumple el pliego de bus urbano que está actualmente en vigor? Porque hablamos de una línea más, un autobús más. Habría una modificación sustancial del contrato, que no sabemos si superaría o no lo que nos permite la ley, superar ese contrato. Por tanto, habría que sacar una nueva licitación del bus urbano. Si sacamos esa nueva licitación y rescindimos el contrato, ahora, actualmente el contrato que está en vigor, las cláusulas que tiene permiten que revoquemos el contrato. ¿Tendríamos que indemnizar a la empresa? ¿No tenemos que indemnizar a la empresa? ¿Lo han mirado ustedes todo eso ya? Al final todo esto conlleva de facto que al aumentar las rutas y aumentar los costes desaparecería el autobús gratuito de Baena, que aunque tenemos aprobado una ordenanza de pago de billetes, realmente no se está llevando a cabo. ¿Tenían ustedes pensado instalar algún tipo de bono de transporte? ¿Cómo lo harían? ¿Lo harían con el área metropolitana? ¿Lo haríamos de manera independiente? Son dudas que nosotros tenemos. Y termino, antes le decía que el papel lo aguanta todo, pero que es muy diferente aplicar los proyectos técnicos de un papel, llevarlos a la realidad social de Baena, porque si algo nos queda a nosotros claro es que la aplicación de estos proyectos pues tienen una cara B, o unos daños colaterales, o unos efectos secundarios, como ustedes quieran llamarlos. Y nosotros no tenemos nada claro, que ustedes tengan claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Por supuesto que, entre otras cosas, no han hablado con nosotros. Porque hablamos de pérdida de aparcamiento en superficie en multitud de calles, restricción de calles y sus posibles efectos sobre el comercio, tanto positivos como negativos. Cómo afecta a la fe real tanto la creación de aparcamientos como la creación de calles peatonales. La posibilidad de tener que rescindir contratos y sacar nuevos pliegos. Y cómo no, los efectos sobre la posibilidad de financiación de este ayuntamiento. Creo que nos pueda aclarar alguna de las dudas. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, presidente. Bueno, volvemos un poco más de lo mismo. Nos piden desde el IDAE pues subsanar un montón de errores muy similares a los del anterior proyecto, pero en este caso, lo ha descrito muy bien el portavoz de Izquierda Unida, aquí tenemos todavía muchas más dudas, porque por lo menos en el anterior proyecto nos traen el anteproyecto, no. Pero aquí es que no sé, hay un vacío de información que yo no sé, el que evalúa estos proyectos, cómo lo va a ver. Yo lo veo muy deficiente. Esto es otro ejemplo importante de lo mal que lo están haciendo con los vecinos de Baena del Bendito. Dentro de este plan de movilidad se habla de un cambio de calles en el que algunas pasan a tener sentido único, otras a doble sentido, se peatonalizan unas calles. ¿Usted nos podría decir cuántos vecinos están de acuerdo con estos cambios? ¿Cuántos vecinos conocen estos cambios? Mira, si ya tuvimos un poco de polémica con el tema del cambio de nombre de calles, con las calles que tenían un poco de relación con el régimen de Franco, porque fueron en redes sociales, en la calle, había muchísima polémica, salía gorda. Imagínese decirle a los vecinos que se le va a cambiar el sentido o que se le va a quitar aparcamientos. Desde aquí lo podemos ver bien o mal, pero primero hay que hablarlo con los vecinos, que son los afectados, y comerciantes, por supuesto. A ver, este grupo piensa que esto requiere de un mínimo de respaldo social. No solo valen los votos que tuvieron hace 3 años, que en parte sí que le dan poder para hacer esto. Pero desde mi humilde opinión personal, no está haciendo lo correcto con sus vecinos. Tengo un par de dudas, lo que es el recinto ferial, lo que es el aparcamiento del recinto ferial, bueno, más o menos lo ha preguntado el portavoz de Izquierda Unida, ¿qué va a pasar con el parquecito? ¿Qué va a pasar con el mercadillo que se instala allí también? ¿Tienen pensado algún cambio de ubicación del mercadillo? Otra duda que también nos trae la ampliación de una línea nueva de autobús. No sé, no lo vemos, eso tampoco lo vemos porque una ciudad o un pueblo como Baena, que está perdiendo habitantes, que tenga una línea nueva más de autobuses, no concuerda mucho. Aunque sí es verdad que vamos a pasar, pues de tener muchos menos aparcamientos en el centro y que la gente debería de moverse más con los autobuses urbanos. Bueno, y decirlo lo mismo que antes, simplemente por las formas en las que se han hecho estas cosas, en este punto vamos a votar de igual manera la abstención. Gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, no viene la peatonalización de Salvador Muñoz, quiero aclararlo porque si no generamos, fíjese, quien vea el pleno lo escuche, si esto va a poner peatonal Salvador Muñoz, no aparece. Lo que sí aparece, vamos a ver, yo creo que lo he explicado alguna vez, pero en cualquier caso lo hago. Lo que aparece es un sistema de circulación de tráfico que es perimetral por San Carlos de Chile, que coge San Carlos de Chile, Avenida de Alemania y buena parte de Padre Villolada. Son una fase circular, como existe en todas las ciudades, en todos sitios, con la M en las grandes capitales, la M30, la M40, la M50 y circunvalaciones que hay en muchas ciudades. Y en el caso de Baena, lo que es el tráfico rodado y la intensidad de ese tráfico, lo que hace es ir bordeando Baena. A raíz de bordear Baena, evidentemente tiene numerosas entradas para el núcleo, tanto residenciales como de tráfico interno de esos vehículos. Los que se establecen son puntos estratégicos, que son 4 o 5 de los aparcamientos subterráneos, pero también se añaden algunos más. Se añade posiblemente el de Juan Alfonso, se añade el de la esquina del Parquecillo, no afecta nada al parque. La esquina del Parquecillo, a veces de forma puntual también se llena de vehículos cuando tenemos alguna actividad deportiva y viene mucha gente de fuera. En esa esquina del Parquecillo, que se pueda utilizar también para un sitio donde dejar el coche y el resto pues se puede hacer andando.
lo cual no significa que obligatoriamente tengas que hacerlo andando, sino que en el resto del sitio pues no vas a tener tanta facilidad de aparcamiento. O sea, que nos olvidemos del concepto de tener que coger el coche para aparcar en la puerta de cualquier sitio. Hombre, que nosotros vamos a Córdoba y andamos 20 minutos y no pasa nada, y aquí estamos hablando de que desde cualquier punto, desde cualquier aparcamiento, en 5 minutos está en cualquier sitio de Baena, andando. Efectivamente se trata de un cambio de mentalidad. El coche se puede dejar en cualquier sitio y andar 4 o 5 minutos. Eso creo que es necesario y creo que lo compartimos todos. Ahora, me hablan como si la resolución la tuviésemos ya hoy y ya tuviésemos el proyecto de ejecución que vamos a hacer. Ustedes, si han tardado un año en mandarnos una subsanación del expediente, yo no sé lo que va a tardar la resolución. ¿Va a cambiar el contrato del transporte urbano? Pues mire usted, si es que mientras se ejecuta posiblemente este contrato a lo mejor ya esté cumplido, si el contrato entra a 10 años o no, o sea, hace una modificación se vuelve a sacar, no lo sé. En cualquier caso, sí me parece interesante esa tercera línea. Si nosotros va unido, si nosotros ponemos esta estación de autobuses, creo que debe estar comunicado todo el municipio, porque facilita el transporte público, claro, para todas las personas mayores, para todos los que tienen más dificultad de movimiento, en un sitio donde también el terreno tiene bastantes pendientes, pues facilita el transporte público. Y creo que merece la pena hacer una apuesta por eso. A partir de ahí, nosotros, si nos los concediesen, lo que sí les digo, si nos los concediesen, la primera prioridad serían los aparcamientos públicos. Esa sería la primera prioridad porque tenemos que cumplir, tenemos que actualizar y tenemos que desarrollar esos aparcamientos públicos. Por tanto, eso tenemos que hacerlo. El otro día salió en el pleno de la adecuación de las máquinas de arriba, pero eso es un detalle con respecto a todo el proyecto que explicó el delegado de Gobernación y, por tanto, esa es la prioridad absoluta para cumplir con normativa. A partir de ahí haríamos la inversión también en las marquesinas, en los puntos. En algún sitio de marquesina, en otro en postes señalizando, bueno, pues habrá que ver luego con detalle en cada uno, pero eso formará parte del proyecto de ejecución, de medir aceras en cada espacio, donde coge mejor, donde coge peor, se desplaza un poco más arriba o menos. Eso a día de hoy evidentemente no se sabe, habrá que estudiarlo. Y luego, posteriormente, si queda algo de dinero, pues podremos intervenir en algunas de esas calles. En algunas. Tendrá que con 1 millón de euros y con los dos proyectos que le he hablado no queda tanto dinero, quedaría unos 400.000-500.000 euros para 4 o 5 calles. Y ya le digo que en principio lo que está valorado es la ampliación de las aceras y facilitar el tránsito peatonal, mobiliario, arboleda, hace falta poner más sombras para que el peatón que vaya andando tenga más sombra y sea más cómodo ese tránsito peatonal. En fin, hay que hacer muchas cosas. A partir de ahí, pues las calles hasta donde podamos llegar, pues llegaremos, las que podamos arreglar. Por eso vamos a ir tramitando la financiación. Si conseguimos la financiación, luego estableceremos realmente las actuaciones con mayor nivel de detalle. Porque sí es verdad que por las cuantías que yo he visto, me parece que son todavía escasas. Yo creo que el coste de cada uno de los proyectos de ese tipo son un poquito mayores y en función de eso iremos ejecutando, estableciendo ese orden de prioridad. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Efectivamente, compartimos la filosofía. Creemos que tendríamos una ciudad mucho más habitable si dejamos de ir con el coche a la puerta de todos los sitios, si tenemos esos aparcamientos, pero lo que no compartimos es que, y son las dudas que nosotros les planteamos, es el paso después. Yo creo que al menos teníamos que tenerlo visto, tenemos que tenerlo pensado. O sea, si nos conceden esta subvención, vamos a tener que hacer esto y esto. Y da la sensación de que ni tan siquiera lo tienen ustedes pensado. Bueno, lo hemos pedido, si viene, pues ya veremos lo que hacemos. Nosotros, a diferencia del PP, sí estamos de acuerdo con esa tercera línea de transporte. Creemos que es una de las mejores apuestas que tiene el plan de movilidad. Las líneas de autobús público, al igual que creemos que de las mejores inversiones que plantea el plan de movilidad son las rutas escolares o los carriles bici. Y sabemos que los carriles bici suelen ser muy criticados por mucha gente en muchos barrios. De hecho, hay ciudades en las que se han llegado a hacer carriles bici. Yo recuerdo cuando vivía en Granada que el carril bici del Seidín hubo que quitarlo porque aquello era incluso con manifestaciones, porque había... Pero aún así creemos que es una buena apuesta para una ciudad mucho más habitable, mucho más amable para vivir. Pero, insisto, la sensación que nosotros tenemos es que ustedes sí han solicitado estas subvenciones en torno al plan de movilidad, pero que no han previsto lo que conlleva. Esos efectos secundarios de los que yo hablaba, no los han previsto todo lo que hay que realizar y todo el trabajo que hay que realizar en este ayuntamiento. No me ha contestado a lo que le decía en primer lugar, lo del plazo de ejecución. Los documentos nos dicen que el plazo de ejecución es 1 año a partir de la aprobación de la resolución.
Usted nos habla de que tenemos 3 o 4 años porque está dentro de los fondos FEDER que se ampliarán de 2020, se ampliarán a 2022. Eso no concuerda con lo que pone en la documentación que nosotros tenemos. O sea, si tiene usted otra documentación que aclare y que le dé la razón en lo que nos está diciendo, le gustaría que nos la facilitase. Y por último, se ha hablado también, en parte por parte del portavoz de Ciudadanos, de la consulta a los vecinos. Nosotros sabemos que todo el plan de movilidad, del PP, perdón, Ciudadanos no ha venido al pleno hoy, a pesar de estar su portavoz liberado por este ayuntamiento. Ustedes da la sensación de que han reducido la participación ciudadana. Hubo unas reuniones, como decía, iniciales antes de desarrollar el plan, luego no ha habido reuniones posteriores explicando el plan a los vecinos, no las ha habido, nosotros nos quejábamos de eso. Bueno, al final tenemos la sensación de que ustedes han reducido la participación ciudadana en este pueblo a hacer un clic en el móvil o en el ordenador una vez al año para elegir el concierto de feria, que lo vemos muy bien y que compartimos la filosofía y que esperamos que se siga haciendo. Pero eso no puede ser toda la participación ciudadana que tenga el pueblo de Baena. Porque es que estamos hablando de unos proyectos de un calado que afectan a la vida diaria de los vecinos y de las vecinas de Baena y Albendín. Por tanto, creemos que sí deberían hacer reuniones informativas. Incluso hay quien nos plantea desde nuestro grupo la posibilidad de que para determinadas actuaciones se pudiese hacer una especie de referéndum o de consulta popular donde la gente pudiese votar. Nuestro voto, ante la duda y ante la forma de la documentación, va a ser el mismo que antes, de la abstención. Gracias. La palabra por todo del Grupo Popular. Gracias. Mira, usted mismo sabe la polémica que se crea con esto al hablar de peatonalizar la calle Salvador Muñoz. Usted mismo lo ha dicho. No vamos a hablar de ese proyecto que todavía no sabemos. Entonces, ahora que esto se está conociendo en lo que es el pueblo, la sociedad, tanto lo de la estación de autobuses como el cambio de dirección de calle y aparcamiento y demás, yo creo que ahora es el momento que ustedes palpen las opiniones de los vecinos y que se pongan a trabajar para buscar alternativas. Si al final estos proyectos nos gustan en la sociedad, que tengamos una segunda, una tercera opción. Creo que es el momento. Ya que no han querido consultar antes, pues bueno, vamos a empezarlo ahora. Con respecto al tema de lo de la línea nueva de autobús, nosotros lo que pasa es que tenemos muchas dudas. No es que no nos guste que haya una tercera vía, es que creo que se podrían a lo mejor reordenar las dos rutas y no tener una tercera. Pero bueno, simplemente es que tenemos dudas. Y una cosa más, he hablado mucho de la oposición al completo y no sé si usted tiene alguna inquietud por parte de Ciudadanos, que bueno, no se ha presentado y claro, yo he hablado del nombre casi de la oposición y no sé si haya opinado o no opina. No sé si usted le ha trasladado alguna opinión, que a pesar de estar liberado, por eso no se ha presentado. Gracias. No, por parte de Ciudadanos solo me pidió que lo excusase y ya está, no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni en contra, ni sé realmente su posicionamiento al respecto. En cualquier caso, del plazo de ejecución efectivamente no estamos hablando del marco 2014-2020, que además se ampliará. ¿Cuándo tendremos la resolución? No lo sé. Estamos hablando del plazo de ejecución de la obra, estamos hablando del plazo de ejecución del programa de desarrollo FEDER, porque el marco FEDER es hasta 2020, hasta 2022. Que la resolución nos viene en 2019, pues efectivamente de ejecución nos queda un año y medio, si acaso, porque tenemos que justificar en 2021, tenemos poco margen. Y si tenemos poco margen, tenemos menos capacidad de ejecución. Si nos permiten 3 años para ejecutar, tenemos más capacidad de ejecución. Pero esto no depende de nosotros. Nosotros vamos a salvar el trámite de la solicitud de la financiación. El resto no depende de nosotros. Entonces, como no depende de nosotros, primero, con un poco de autocrítica a un carácter general. Es que a veces los políticos hablamos demasiado y lo que tenemos que trabajar más y hablar menos. Me explico. No se lo tomen a mal, sino que hasta que no tengamos la resolución que no depende de nosotros, yo no quiero hacer participación ciudadana, yo no quiero someter a consideración de la ciudadanía porque estamos generando una expectativa sobre algo que es irreal, que no me gusta vender humo, que no me gusta, me incomoda muchísimo, porque además al año siguiente cuando no lo tenga, pues todo el mundo te va a decir, ¿no decía usted que iba a hacer? Pues no, lo haremos si tenemos resolución, si no tenemos resolución no lo haremos.
Entonces, por eso prefiero ser prudente en ese sentido. Efectivamente, el plan de movilidad puede tener controversia en algunos aspectos. Si peatonalizar una calle, pues puede tener controversia. Si restringe el tráfico en algunas barriadas solo a residentes, tiene cierta controversia. Si pone el carril bici, pues tendrá cierta controversia. En Salvador Muñoz, que dice usted que tiene controversia, pues hay quien ya nos ha pedido que lo peatonalicemos y hay quien evidentemente estaría totalmente en contra. Bueno, eso dentro de la ciudadanía. Y aunque lo sometiésemos a consideración de la ciudadanía, pues habría opiniones distintas y diversas. Pero claro, aquí no podemos someter a cada vecino qué pasa con su calle. Aquí tendremos que tener un proyecto global, porque esa calle depende del tránsito de los vehículos de todo el municipio de Baena, no solo de esos vecinos. Y hay ejes principales de tráfico, hay ejes secundarios y hay ejes solo para residentes, calles que son solo para residentes. Hay donde tiene más cabida de aparcamiento, hay donde tiene menos. Bueno, pues todo eso tendremos que adaptarlo, pero también hay que verlo desde una perspectiva global, no solo desde una calle y solo con los vecinos de una calle, porque evidentemente lo que acuerden los vecinos de esa calle depende de la calle que sigue, la calle paralela, la perpendicular y buena parte de esa barriada. Entonces hay que tener una cierta perspectiva global. Y cuando llegue el momento, insisto, cuando tengamos la resolución, entonces sí llegaremos y diremos, aquí tenemos el dinero, vamos a desarrollar el plan de movilidad y vamos a empezar a desarrollarlo. Yo ya he marcado las prioridades, o sea, recibiendo el dinero ya le he dicho lo que vamos a hacer. El proyecto del aparcamiento está redactado, no vamos a salto de mata, no es que no sepamos, está redactado y está visto, está cuantificado y está todo preparado para contratarlo prácticamente la ejecución. En el momento que llegue la resolución, los aparcamientos va a ser lo primero. Las marquesinas es lo segundo. Si hay un montón de vecinos que nos están pidiendo el tema de marquesinas desde hace años, desde hace 8 o 10 años, numerosas, hay como 8 o 10 ya en diferentes puntos que nos lo han solicitado. Bien, pues eso es una demanda principal de la ciudadanía, vamos a hacerlo. Y luego con el dinero que quede, pues ya vamos viendo a qué calle le damos prioridad en la ejecución o no ejecución en función de todos los aspectos, todas las circunstancias que engloban eso y de la disponibilidad que tengamos de esas calles. Que tenemos más dificultad en la avenida Castro del Río, porque necesitamos autorización, no la dan, no la dan, pero esto sí, pero esto no, pues nos vamos a otras calles de los ejes principales que podamos ir desarrollando. Claro, pero por lo menos vamos desarrollando ese plan. Que evidentemente hay obras que pueden depender del nudo de Cañete de las Torres y eso no lo tenemos garantizado ni lo tenemos temporalizado. Nos vamos a otra zona a intervenir. Pero eso luego se convierte en accesorio con respecto a la tramitación de la subvención. Porque al final, insisto, lo que se trata es cumplir los objetivos de reducir el tránsito de vehículos, de reducir la contaminación de vehículos y facilitar la movilidad de los ciudadanos y hacer una ciudad más amable, más agradable para el tránsito de todos los peatones. Eso es lo que te marca principalmente el plan de movilidad y eso es lo que se pretende conseguir. Ahora, si ustedes me piden que le demos ya con detalle todo lo que vamos a hacer, si tenemos previsto, sí, hombre, hay previstas diferentes opciones en cada caso y cuando nos encontramos con un obstáculo, pues buscamos una solución. Y sabemos de los obstáculos que nos vamos a encontrar y tenemos varias posibles soluciones para cada obstáculo. Bueno, pues habrá que ir andando el camino. Lo que no le voy a decir ahora, los obstáculos y las soluciones, en un pleno público, en una tramitación administrativa, que lo que hacemos es darle forma a la memoria y darle forma a la solicitud y añadir los datos de ahorro energético que nos pedían y el certificado, igual en lugar de un compromiso de aportación por parte del alcalde, que sea un certificado de la intervención de fondos. Que el acuerdo sea expreso con cada una de las memorias en lugar de un acuerdo de aprobación general del plan de movilidad y mandar los 5 proyectos. Bueno, estamos haciendo sus sanaciones de forma. En el momento que tengamos el fondo, que es la resolución, entonces sí que tendremos también oportunidad de ir desarrollando. Lo que le he marcado y lo que me atrevo a decirle a día de hoy son las prioridades que marca este ayuntamiento. Luego habrá que desarrollar el plan de ejecución y en función de esas prioridades lo iremos desarrollando. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se levanta la sesión.